Bienvenido al Congreso Profesional y Mente Feliz. Soy Eiza Leal y estamos en una nueva ponencia donde vas a aprender a cómo organizarte el día para sacar tiempo hasta para ti. Y esto lo vas a aprender de la mano del experto en productividad personal, Jordi Sánchez. Adelante, Jordi. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Gracias por Un placer. invitarme. Un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo pues que nos puedas contar cosas para ser más productivos en nuestro día a día, porque es algo que me parece que, bueno, todo el mundo tendría que hablar contigo en algún momento para poder ser más productivos o por lo menos para no estresarnos tanto, ¿eh? Ujú. Sí, la verdad es que, la productividad es la base de nuestras vidas para mí. Bueno, ahora nos contarás más cosas porque de hecho para mí esto es algo muy desconocido. Bueno, ahora ya lo empiezo a tener más de por mano, pero me refiero que tal vez conozco tu trabajo y el de otros profesionales como tú desde hace 1 año y medio aproximadamente. Yo antes de ser pues también nómada digital, pues bueno, en mi vida pues en el presencial 100% no tenía esos conceptos, ¿no? De productividad, de organización, hasta que, bueno, fui conociendo trabajos como el tuyo y la verdad es que me sorprendieron porque, bueno, me parecen muy importantes de integrarlos en el día a día. Por lo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es un poquito esta, sitúanos qué pasó en tu vida para interesarte en este tema, ¿no? Y que finalmente te acabarás dedicando como un experto en productividad. Pues, a ver, yo no... Hay personas que empiezan en el mundo de la productividad más centradas porque tienen problemas con la productividad o porque les cuesta sacar el trabajo adelante. Para mí fue más bien algo centrado en una pasión, ¿no? Yo creo que soy un poco emprendedor en serie, me han dicho a veces. Yo tengo una primera empresa que es Diffusion, que es una startup de medios de comunicación digital, que sobre todo tecnológicos, que ahora tiene más o menos 10 millones de visitas al mes. Y, y a raíz de eso, pues empecé a interesarme por el mundo de la productividad porque me apasionaba toda la parte de organización, ¿no? Y yo ya tenía un blog de productividad, bueno, más bien un blog personal, no tan centrado en ayudar, sino a, pues mira, escribir mis experiencias, mis ideas, mis cosas sobre... Y me fui dando cuenta que me centraba en productividad, ¿no? Escribía de todo, pero al final acababa escribiendo siempre de productividad. Y pues desde más o menos ya llevo un tiempo hablando solo de productividad y desde hace 1 año y medio o así estoy muy centrado en ayudar a personas que trabajan desde casa a mejorar su productividad, pero no solo su productividad como se entiende en el mundo muy tradicional, que es siempre producir más, sino que me enfoco más en la parte de libertad personal, ¿no? Libertad personal, libertad profesional, libertad financiera, de forma de que podamos vivir la vida que queremos, ¿vale? Yo siempre entiendo la productividad muy ligada a la felicidad. Tenemos que ser más productivos para ser más felices, para hacer lo que queremos, para buscar esa libertad que a todos nos gusta, ¿no? Y por lo tanto lo que hago es eso, ¿no? Es ayudar a otras personas a tener su vida bajo control, a saber a dónde se dirigen, a implementar esos hábitos que les permitan pues no depender tanto del trabajo, no depender tanto de las cosas que no les gustan, sino centrarse en las cosas que sí, en las cosas que nos gustan, que para eso es la productividad final, ¿no? Para poder hacer lo que nos gusta, tener esa libertad de escoger. Y la verdad es que, por tu pregunta más, ¿no? De dónde salió, es más pasión que no una necesidad o que no otra cosa. Primero me gustaba para mí y ahora me gusta pues ayudar a otras personas a conseguir eso, a conseguir esa libertad que para mí es tan importante. Bueno, la verdad es que suena muy bien las dos cosas. Una, que lo hayas hecho no desde una situación de estrés, sino desde esa pasión. Está estupendo. Y después de conquistar, digamos, tu propia productividad o libertad, ¿no? Y está estupendo, pues también este objetivo, que esté dirigido a ser más libres y tener más calidad de vida en vez de convertirnos en máquinas, ¿no? Automatizadas que tienen que hacer más y de todo, ¿no? Y a veces incluso perdiendo el sentido. Por lo tanto, me parece muy interesante esto que nos estás Yo explicando. creo que uno de los problemas básicos de la productividad es que hay mucha gente que sigue teniendo esa idea de productividad en una empresa de hacer más y más y más y más. Y la productividad, el objetivo no es hacer más, es hacer mejor, hacer lo que tenemos que hacer, disfrutando de lo que tenemos que hacer porque estamos organizados, porque no estamos estresados. El objetivo no siempre es producir más,
para el jefe que tienes ahí en la empresa, sino para que tú estés mejor contigo mismo. Y ese es un problema que todavía tenemos los que nos dedicamos a la productividad, hay muchas personas que siguen pensando eso. Y eso es algo que tenemos que cambiar. La productividad es para ser feliz, sencillamente. Pues sí, la verdad es que haría falta que dieras muchas ponencias más para poder divulgar este nuevo mensaje, porque sí que es verdad que la mayoría de gente tiene esa asociación, ¿no? Por lo tanto, necesitas darte a conocer mucho más, Jordi, el trabajo que estás haciendo, porque ayudaría pues a esto, a vivir mejor, tanto a nivel personal como el trabajo. Esa es la idea. Sí, sí. De hecho, entrando ya un poquito a nivel práctico, ahora nos están escuchando muchos profesionales, tanto que trabajan por cuenta propia como ajena. Y uno de los principales problemas que, por ejemplo, yo veo en la consulta cuando viene la gente es que se estresa mucho para buscar ese equilibrio entre cómo combinar pues, el trabajo con el tiempo personal, social, pues sobre todo, por ejemplo, también la gente que es padre o madre, pues también como que ya sacrifica todo el tiempo hacia los hijos, que no digo que no haya que dedicar el tiempo a los hijos, ¿no? Pero hay como mucho conflicto, ¿no? De cómo organizarlo todo, porque parece que todo el mundo tiene que hacer de todo. Tienes que trabajar, hacer deporte, estar con los hijos, estar con los amigos, pasártelo bien. Bueno, si alguien te preguntara, pues esto, ¿no? Cómo gestionar un poco los distintos aspectos de la vida, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este conjunto de multiactividades que desarrollamos? Claro, en ese sentido, cuando trabajas desde casa, como ha sido mi experiencia desde siempre, o sea, yo antes de salir de la universidad ya estaba trabajando desde casa, separar la vida personal de la vida profesional no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, estás sentado en tu despacho y puedes, no sé, ir a poner la lavadora o ir no sé, a la cocina a hacer lo que necesites, ¿no? O al revés, puedes estar tumbado en el sofá, se te ocurre una idea y puedes, pum, te vas al escritorio a hacer 30 minutos de brainstorming, ¿no? Esto es relativamente distinto cuando estás en la oficina. También depende de si trabajas para ti, de si no trabajas para ti y de qué libertad te esté dando en el caso de que no trabajes para ti. ¿Por qué no en la oficina podemos hacer cosas personales y fuera de la oficina podemos hacer cosas profesionales? Yo creo que ahí el problema es que es un problema, lo vemos como un problema porque de toda la vida siempre ha ocupado demasiado tiempo la parte profesional y demasiado poco la parte personal. Con la parte personal incluido toda la parte familiar y todo, y por lo tanto lo vemos como un problema, pero realmente yo creo que tenemos que empezar a verlo no como un problema, sino como que es la realidad. O sea, no tenemos dos vidas, no tenemos una vida profesional y una vida personal por separado, sino que las dos se tienen que compaginar. Y yo creo que lo importante en cada momento, especialmente las personas que trabajan desde casa porque tienen esa libertad para hacerlo, pero también si trabajas en un despacho o en cualquier otro sitio, escoger qué es lo mejor que puedes estar haciendo en cada momento. En una charla que impartí hace unos meses me comentaba, vale, pero luego estaremos siempre trabajando y siempre no. O sea, si tú lo más importante en ese momento es descansar, en casa lo tienes súper fácil, pero en la oficina también puedes darte una vuelta, puedes salir 10 minutos, o sea, si lo más importante en ese momento para ti es que estás cansado y por lo tanto tienes que descansar, descansa. Si lo más importante para ti es, yo qué sé, estar con tus hijos esa tarde, pues busca la forma de organizar el día para que esa tarde puedas estar con tus hijos. Si estás en casa, clarísimamente, ¿no? Yo puedo estar haciendo una videoconferencia, una reunión, lo que sea, y a los 5 minutos estar dando el biberón a mi hija. Sí, y a los 5 minutos ponerme a responder correos, pero antes poner la lavadora. ¿Por qué no? ¿No? O sea, separar la vida personal de la profesional llega a un momento que no tiene sentido porque somos una única persona, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí es importante cuadrar eso, ¿no? De tener en cuenta que hacer lo que para nosotros sea más importante en cada momento. Sé que eso es muy complicado cuando estás estresado, cuando tienes mil cosas, cuando estás en ese punto. Pero lo que tenemos que hacer es ver cómo organizar nuestra vida, tanto en la parte laboral como en la parte personal, pues cómo organizarla para poder conseguir ese punto, ¿no? Es decir, en cada momento pensar qué es lo mejor que ahora mismo yo podría estar haciendo, ¿vale?
Y a veces será el presupuesto para un cliente o en la campaña de marketing o de redes sociales, yo que me dedico más a la parte de internet. Y a veces será, pues, irme a casa porque hoy mi hijo tiene lo que sea. O sea, escoger lo que es más importante para ti en cada momento. Yo creo que eso es lo más importante. Lo difícil ahí y lo importante es trabajar en organizar tu vida para poder hacerlo, ¿no? Salir de ese núcleo de estrés que muchas personas tienen en el trabajo. Claro, entonces estás comentando, si entiendo bien, como que que vayamos aprendiendo a organizarnos de manera más orgánica, ¿no? Según un poco, pues, la prioridad que tengamos en el momento y, por lo tanto, olvidarnos, bueno, no sé, eso te pregunto, deberíamos olvidarnos un poco de esos cronogramas, horarios de colorcitos, de ahora pues toca esta tarea, esta la otra, y dentro de tal vez un orden, una estructura, irnos haciendo esa pregunta que comentas, que es lo importante, o a pesar de que no tengamos ganas de hacer lo que sea, si nos lo hemos planteado y ahora toca hacer la tarea lila, deberíamos de ir a esa tarea lila. Eso ya tiene un problema básico que es la planificación. Luego, si quieres, hablamos más de la parte de organizar, de planificar. Pero no es cuestión de si te apetece o no te apetece, tienes ganas o no. Es cuestión, ¿qué es lo más importante que tú deberías estar haciendo ahora? Plantéatelo y hazlo. ¿No te apetece? Bueno, pues se hace, porque es lo más importante que tú puedes estar haciendo en cada momento. Y con esto evitas las urgencias que luego llegan, porque como ya te lo has planteado con tiempo, como ya lo has hecho cuando tocaba, no se convierten en esas urgencias que es lo que realmente nos genera el estrés, ¿no? El tener que ir apagando fuegos, ¿no? Si tú te planteas en cada momento qué es lo mejor que puedes hacer, a veces serán cosas súper importantes, a veces será algo que te ha salido al momento y tienes que hacerlo, a veces será... da igual, pero si haces lo más importante en cada momento, ganas dos cosas muy importantes. Una, que sabes que estás haciendo lo más importante que puedes hacer. Y dos, que todo el resto da igual. Aunque tengas 1000 cosas, da igual, porque tú estás haciendo lo mejor que puedes estar haciendo en ese momento. Y por lo tanto, gracias a eso, consigues esa sensación de tener el control de tu vida, porque todo el resto da igual, yo estoy haciendo lo que toca. Y esa sensación es la que todos queremos, ¿no? Todos hemos vivido ese momento de... hay personas que en el libro de David Allen de Organízate con Eficacia lo define como mente como el agua, ¿no? De estar trabajando y sin darte cuenta ir haciendo y todo sale fluido y todo sale bien y todo... Pues lo que tenemos que buscar es eso, es ese vivir la mayor parte de nuestras vidas ahí. Y eso, si sobreplanificamos, como comentabas ahora, cuesta conseguirlo, ¿no? Qué interesante, me ha gustado mucho esta pregunta. Creo que ya estaba pensando en colocarla en mi pizarra. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer en este momento? Antes de hacer nada, ¿es esto lo más importante que puedo hacer ahora? Siempre teniendo en cuenta que lo más importante no siempre es trabajar o no siempre es, o sea, el descanso, el estar con la familia, o sea, es todo. Si ahora lo más importante es que yo esté con mi familia, yo estoy con mi familia. Eso es o sea, no prioricemos siempre la parte laboral cuando hagamos esa pregunta, depende del momento. Muy bien, estoy aprendiendo muchas cosas con esta ponencia. De hecho, otra cosa que me ha llamado la atención, que también pues, ha roto pues, un mito, es en el caso que, por ejemplo, trabajes en casa, como es tu propio caso, mucha gente considera un problema esto de no tener tan separado, ¿no?, la vida personal de la profesional. Y justamente una de las cosas que has dicho al empezar tan fresco es no entiendo, ¿no?, o no se deberían de separar porque al final solo hay una vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para la gente que esté en esta situación como tú, pero que tal vez no se esté haciendo esta pregunta, ¿no?, y sienta que bueno, que por un lado, pues trabajar desde casa le da libertad, pero por otro lado, pues tal vez no acaba de ser tan productiva porque se entretiene en casa o bueno, ¿no?, que le genera cierto malestar porque tal vez no se concentra. ¿Qué le aconsejarías a alguna persona que trabaja en casa, ya que tienes experiencia con tu propio caso? En ese sentido es exactamente lo mismo, ¿no? Es preguntarse, ¿qué es lo mejor que puedo estar haciendo? Y tienes que conocerte un poco. Si para ti el hecho de interrumpir la parte de trabajo para hacer cosas de la casa es un problema, pues tienes que escoger en cada momento lo que mejor sea para ti. Si para ti es un problema el levantarte de una reunión e ir a poner la lavadora,
no lo hagas. No es lo más importante que tienes que hacer ahora, ¿vale? Y tú ya priorizarás eso en otro momento del día. Pero en cualquier caso es no plantearse si algo es profesional, personal, familiar. No es necesario en ese momento. Es de todo lo que tengo que hacer, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo ahora mismo? Es buscar siempre, es que es la pregunta clave para mí, ¿no? Es ¿qué es lo mejor que puedes hacer en cada momento, ¿no? Yo estoy muy en la línea del método de productividad de GTD, de Getting Things Done, y en el fondo son 4 pasos y es todo un proceso, ¿no? Pero la pregunta clave es la última, es ¿qué es lo mejor que ahora mismo yo puedo hacer y escogerlo y hacerlo? O sea, es la base del método. Es un método que hay gente que dice que es muy complicado y en el fondo te haces 4 preguntas y ya está. Qué bueno, la verdad es que pienso que es muy interesante porque constantemente te ayuda, bueno, o te alinea para vivir con tu propia coherencia y también pues sentirte más satisfecho en cualquier aspecto, ¿no? Si tú sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer, como que también conectas más con esta propia conciencia y estás cuestionándote cómo estoy también, ¿no? Que es algo que muchas veces también no olvidamos y que, bueno, que también desde psicología pues ponemos el foco. Por lo tanto, aquí se conectarían estas dos partes, llevándonos a este punto también de volver un poco al momento presente, decir cómo estoy y qué necesito ahora, ¿no? Claro, es que esta pregunta, depende de cuando te la preguntes, tendrá una respuesta u otra. O sea, si estás cansado, si estás con mucha energía, si tienes más tiempo o menos tiempo, si acabas de hacer algo que estás exhausto, que no puedes hacer, depende de cuándo te plantees la pregunta, la respuesta será distinta. No es que haya algo durante todo el día que esto es lo mejor que tengo que hacer ahora, es que depende del momento, pero siempre vas a la misma pregunta y tienes que conocerte a ti o ver cómo estás tú para decidir también qué es lo que puedes hacer ahora o qué no en cada momento. Claro. Sí, sí. La parte personal, la parte de cómo estamos nosotros mismos, también es muy importante. Estupendo, pues bueno, me encanta, investigaré más sobre el método que estás explicando y por favor, antes de terminar, ¿nos podrías explicar algo más sobre sobre planificación que has comentado antes? Sí, a ver, sobre planificación, la pregunta, bueno, siempre es hasta qué punto debemos planificar, organizar nuestro trabajo, ¿no? Y ahí yo, bueno, vuelvo otra vez, ¿no? al método GTD de David Allen, ¿vale? El libro es Organízate con eficacia, en inglés Getting Things Done, que básicamente lo que propone él es la planificación natural, que no significa que es la que hagamos habitualmente en la mayoría de proyectos. Cuando nosotros planificamos un proyecto, normalmente planificamos de forma un poco antinatural, ¿no? Artificial, que es intentar coger todo el proyecto, dividirlo todo en fases, cada fase sus tareas o sus subfases o sus etapas, ¿vale? Y eso, para David Allen, y yo entiendo que es así, es algo que es sobreplanificar, es pasarse, ¿no? La planificación natural de David Allen lo que hace es definir 5 etapas, ¿vale? Primero es saber qué es lo que tenemos que hacer, es decir, tenemos el deseo de hacer algo, ¿vale? Y a partir de ahí, imaginar qué resultados queremos conseguir, ¿vale? Generamos ideas sobre eso, o sea, el tercer paso es varias ideas que sugiere todo el proyecto que tenemos que hacer, las clasificamos, las podemos ordenar en ciertas etapas, pero no más que eso, o sea, no definir cada etapa 100%, ¿vale? Lo único que definimos es cuáles son las próximas acciones, las próximas tareas que podemos hacer ya. O sea, las cosas que ya podemos hacer, las definimos. Las cosas que vendrán más adelante, las dejamos como ideas, que ahí quedan, ¿vale? Evidentemente las guardamos, ahí quedan, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Planificar lo mínimo indispensable para estar tranquilos. Cuando tú le preguntas a David Allen hasta qué punto tienes que planificar, la respuesta es tanto como sea necesario para que tú estés tranquilo, pero no más. Es decir, si planificamos más, estamos sobreplanificando, probablemente tendremos que reorganizar cosas, replanificar cosas, mover cosas, por lo tanto no es necesario. Si planificamos menos, tenemos ese miedo de que estamos cortos, ¿no? Pues tenemos que encontrar el punto medio en cada proyecto de planificar lo suficiente, pero no más, ¿vale? Y yo para mí eso es clave, ¿no? No pasarse, no poner todo en el calendario porque luego acabas moviéndolo todo al día siguiente porque no has tenido tiempo, sino lo justo, lo básico para estar tranquilo. Y eso evidentemente depende del proyecto. Puedes tener proyectos muy sencillitos que casi no se tengan que planificar o proyectos a más largo plazo, más grandes.
que requieran un tiempo de planificación. Pero yo creo que, volviendo a las preguntas, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos siempre es ¿hasta qué punto yo necesito planificar esto para ya estar tranquilo? Si yo con esto ya estoy tranquilo, ya está. No es necesario planificar más y tenerlo todo, porque el principal problema de la planificación, hablabas antes de estrés o de sentirse bien con lo que estamos haciendo, es que si planificamos mucho y luego no lo cumplimos, nos genera esa sensación de no estoy llegando a donde tendría que llegar, ¿no? No estoy haciendo suficiente, necesito más tiempo, necesito dedicarle más, por lo tanto, lo justo, ¿vale? Yo ahí lo que para mí funciona súper bien y de hecho está demostrado científicamente con el método de GTD es el hecho de tener un listado de todo lo que tienes que hacer que puedas hacer ya. O sea, da igual lo que podrás hacer en un futuro. Si tienes que hacer algo antes, no, tú te apuntas lo que tienes que hacer ya, lo que ya puedes hacer. Es decir, un ejemplo tonto de algo muy sencillo, ¿no? Voy a ir al concesionario a pasar la revisión. Yo no puedo apuntarme que tengo que ir si todavía no he llamado para pedir hora. Yo lo que me apunto es el llamar para pedir hora. Pues esto a lo grande, con un superproyecto es lo mismo, ¿no? Yo no puedo hacer el informe contable del 2018 si todavía no le he pedido los datos al gestor. Yo lo que me apunto en mi lista es pedir los datos o incluso más exacto, llamar al gestor para pedir los datos, ¿sabes? Es la forma de ver, de no sobreplanificar. Lo siguiente ya lo iremos definiendo sobre la marcha, siempre hasta el punto de que estemos tranquilos. Bueno, me gusta mucho este criterio, ¿no? De buscar ese punto en el que estemos tranquilos, porque no solo puedes sentir frustración si te marcas unos objetivos y si no los consigues, que es igual un poquito lo que más se escucha. Yo creo que también está como el otro tipo de frustración, ¿no? Estás siendo tan productivo que no paras de trabajar, ¿no? Pero sin escucharte qué te apetece hacer y sin tal vez estar haciendo cosas que son importantes a nivel personal, ¿no? Entonces, a veces también puede, chocar tanto si conseguimos todos los objetivos como si no. Por lo tanto, me ha parecido muy interesante este concepto que nos explicas de la sobreplanificación, que por lo menos yo no conocía y me abre, pues, ¿no? Como un horizonte para revisar, pues, de nuevo cosas de mi propia organización, vamos. Sí, o sea, sobreplanificar si tú sabes que estás sobreplanificando en el momento que tú tienes que ir cambiando cosas de tu planificación muy a menudo o incluso no tan a menudo, pues si tienes que ir cambiando cosas de lo que has planificado, probablemente es que estés sobreplanificando. Has hecho demasiada o que no has tomado las decisiones adecuadas a la hora de comprometerte con esas cosas, ¿no? Pero probablemente tienes un problema de sobreplanificación porque estás intentando hacer más de lo que puedas y tienes que ir cambiando las cosas. No tiene sentido. Siempre habrá más trabajo del que realmente podamos hacer en cualquier trabajo y más en el mundo actual que estamos saturados todos. Siempre tenemos más trabajo del que podemos hacer. Por lo tanto, sobreplanificar nos genera ese estrés que no tiene sentido. Pues sí, voy a incorporar estos conceptos en mis sesiones, me parece, y les redirigiré a tu página porque me parece que a más de uno pues le va a ser muy útil, ¿no? Estos conceptos básicos, la pregunta y bueno, ¿no? Este concepto de sobreplanificación, yo creo que ya el simple hecho de integrar esta visión ya te ayuda, pues, ¿no? a vivir tu día a día de otra manera, por supuesto. Pues Jordi, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Pondré la información por aquí cerca para que la gente pues, pueda incluir estos conceptos. No sé si hay algo más que te gustaría compartir con nosotros antes de terminar. Bueno, no sé, quizá no hemos hablado muy cortito, no sé cuánto llevamos de tiempo, pero muy cortito. Tenemos tiempo, vamos bien. Sí, perfecto. La parte de sistemas de productividad, que me parece imprescindible, ¿no? Yo he hablado de GTD, hay otros, cada uno que se adapte yo siempre voy a ser partidario del funcionamiento de GTD porque a mí me ha funcionado y porque conozco a mucha gente, clientes que les ha funcionado. Pero un sistema de productividad, un sitio donde tengas yo digo que en mi sistema hay toda mi vida, y es verdad, o sea, toda mi vida está dentro del sistema y te ayuda a responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Yo voy a mi sistema, lo miro y es muy fácil decidir qué estoy haciendo y tener claro todo lo que no estoy haciendo para yo estar tranquilo.
Y eso me parece la clave. No vamos a profundizar ahora, tampoco tenemos tiempo, pero tener un sistema donde tengamos toda nuestra memoria ahí puesta, lo que estamos haciendo, lo que no, las ideas, los proyectos, todo ahí puesto, ¿vale? Las formas de organizarlo son muchas, pero tenerlo todo en algún sitio que nos permita responder bien a estas preguntas que estábamos comentando. ¿Te refieres, por ejemplo, a algún tipo de plataforma digital o unos documentos, algo de este tipo? El sistema en sí, la plataforma, la aplicación, da igual. La cuestión es que cada uno escoja qué sistema, qué herramienta, qué forma de trabajar le funciona, pero que no lo tengamos todo aquí, ni que lo tengamos todo disperso por 1000 sitios, sino que tengamos un sitio, un único sitio donde lo tengamos, ¿vale? Yo uso la aplicación Facile Things, que está muy centrada en GTD, pero hay aplicaciones muchísimas, tipo Wunderlist, tipo Asana, tipo Trello, hay aplicaciones miles, ¿vale? Que sirven para organizar tu sistema, tu forma de trabajar, toda tu información, tareas, información, proyectos, todo lo que sea, ¿vale? Pero que lo tengamos en algún sitio y no disperso por mil sitios distintos, post-its por aquí, listas por ahí. Pues yo me parece que voy a tener mucha faena después de esta sesión, Jordi. Bueno, eso está bien. Significa que ha servido para algo todo lo que estamos comentando y yo creo que es interesante, ¿no?, plantearse esto. O sea, la productividad como algo para organizarte y no tiene por qué servir para hacer más, sino para ser más libre, para hacer lo que tú quieras en cada momento y poderte organizar de la forma que priorices en cada momento lo que tú consideres en ese momento. Qué bueno, pues yo creo que nos has iluminado a más de uno con esta ponencia y nada, de nuevo agradecerte pues haber asistido a esta entrevista, todo el material que has compartido con nosotros y nada, creo que voy a seguir chafardeando tu blog y puede ser que algún día te pida ayuda porque la verdad es que me he dado cuenta que tengo muchas cosas a revisar sobre mi propia productividad, así que muchísimas gracias, Jordi. Genial, muchas gracias a ti. Un abrazo, chao. Hasta luego.